Así es. Y sobre esto, también la presidenta confirma que le han solicitado a Estados Unidos personajes que estarían detenidos en Estados Unidos en relación al huachicol fiscal. Hace unos días se hablaba, César, de una carta que habría mandado uno de los sobrinos del ex secretario de Marina, uno de los señalados, en este caso a la presidenta, hablando de una persecución en su contra. Y veo tu columna, creo que es un tema muy importante que reflejará el verdadero e importante compromiso contra la impunidad y la corrupción desde todos los niveles. Veo tu columna que dice Derecho Penal contra Derecho Militar, el caso de los hermanos Farías Laguna. Precisamente uno de estos personajes fue al que se le atribuye una carta a la presidenta. El caso de los hermanos Farías Laguna obligará a los tribunales a hacer lo que pocas veces se logra: definir con precisión quién decidió, quién ejecutó, quién se benefició y quién debe responder, mi querido César. Sí, Vicente, fíjate, para mí en lo personal, por supuesto, es muy interesante el tema y a mí me hubiera encantado, a lo mejor en esta época, con ya un proceso penal adversarial, tener la posibilidad de llevar a cabo una defensa, tanto en el ámbito penal federal como en el fuero militar. ¿Y por qué lo digo así? Porque aquí vamos a tener que ver la parte técnica jurídica, en donde jueces federales van a tener que de forma suplementaria utilizar leyes y reglamentos militares, y a su vez los jueces militares van a tener que de forma complementaria utilizar el Código Penal Federal, ¿no? Asimismo, Código Nacional de Procedimientos Penales y Código Militar de Procedimientos Penales. ¿Por qué es importante toda esta situación? Y para mí en lo personal creo que va a ser sumamente interesante, porque yo escuchando ya al abogado defensor del contraalmirante y vicealmirante Farías Laguna, me doy cuenta que ya inician, ¿no?, en esta teoría del caso que tiene la defensa, hacer señalamientos que tienen que ver obviamente con las leyes y reglamentos militares. Y tan es así que cuando tú lees la carta que presenta el vicealmirante, que es el mayor de los hermanos Farías Laguna, en pocas palabras lo que está haciendo es utilizar las leyes y reglamentos navales como para decir: yo no pude haber ordenado los cambios, yo no pude haber ordenado las adscripciones de ciertos elementos de la Armada de México para que además terminaran en ciertos lugares de las aduanas, ahí ya atribuyéndole a la Secretaría de Hacienda por medio de la Dirección General de Aduanas el hecho de que los cambios se hayan podido llevar. Y entonces ya empezamos a ver una cuestión jurídica, técnica importante, que me parece que va a traer un choque entre lo que es el derecho penal militar y el derecho penal federal. Para mí, en lo personal, como abogado, se me hace sumamente interesante. Creo que va a ser importante cómo se van a delimitar, porque desde la teoría del caso, ya de los hermanos Farías Laguna, lo que ellos tratan de hacer es desviar la atención al decir que es imposible que ellos hayan podido crear todo este financiamiento y estructura criminal para poder ir y realizar estas actividades de huachicoleo fiscal, obviamente en contra del fisco mexicano, cuando la estructura militar no les permite a ellos poder realizar ese tipo de cambios y estructuras. Y me parece también que lo que están haciendo es tratar de hacer un chantaje al exsecretario de Marina, al almirante Rafael Ojeda, y a su vez tratar de involucrar hasta al expresidente de México como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que yo veo desde un punto de vista jurídico. Por supuesto, mi opinión de los hermanos Farías Laguna es que ellos, por supuesto, traicionaron los ideales de la Armada de México, pero pues tenemos que respetar la presunción de inocencia, aunque yo no esté de acuerdo y me parezca que sean muy claras las evidencias. Pero esa es la parte jurídica importante. Y quisiera nada más hacer un comentario que estaba viendo que preguntan en el chat, mi querido Vicente. Fíjate, una camioneta blindada, porque preguntaba más o menos, voy a tratar de explicar así como que muy sencillo. El acero balístico que utilizan las camionetas no tiene mayor problema, puede durar 10, 15 años. Obviamente, cuando mucho se tendría que hacer un ajuste. El problema que hay con los blindajes de los vehículos tiene que ver con el vidrio balístico. Esas famosas burbujitas que de repente ven, porque a contrario a lo que nosotros veíamos en las películas, ¿no?, en donde le disparan a un vehículo y las ojivas terminan rebotando, lo que hace obviamente el acero balístico son diferentes capas de vidrio, y cuando la capa del medio, que es de policarbonato, llega a la ojiva, lo que hace es comprimirse.
y lo que hace es parar la ojiva para que no pueda ingresar. En México hay diferentes tipos de niveles. El máximo que existe es el 5 Plus, que aguanta incluso hasta un granadazo, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, lo que se señalaba, de acuerdo a lo que hay controversia de lo que decía Hugo Aguilar, es que a ellos les entregaron un dictamen en donde las camionetas se tenían que cambiar. Y ahí es donde viene la duda, porque obviamente las camionetas, de acuerdo al acero balístico, no tendrían ningún problema, sino que lo que se tendría que hacer es los vidrios balísticos realizar un cambio. Ahí me parece que lo que les faltó también explicar es, muchas veces el cambio del vidrio balístico cuesta casi lo mismo que el comprar una camioneta nueva, pero eso no lo explicaron y de ahí se han agarrado varios medios de comunicación para hacer el señalamiento. Entonces, más o menos, de acuerdo a lo que estuve viendo ahí en el chat, esa era la duda que tenían y por eso es que dicen que las camionetas ya no podían brindar el nivel de seguridad que necesitaban los ministros, porque varias de ellas, por el mismo sol, por el mismo uso, ya tenían estas como burbujitas que nosotros vemos, en donde, pues obviamente, el vidrio balístico ya no servía para lo que ellos necesitaban, obviamente, como prevención en la seguridad.